Eliseo y Naamán. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Segunda de Reyes 5:15. Lectura bíblica. Segunda de Reyes 5 del 1 al 27. Concepto clave. Dios es soberano y obra de formas perfectas para mostrar su poder a toda la tierra. Para Dios no hay nada imposible. Él tiene el poder de hacer todas las cosas. Como hijos de Dios, podemos acudir a Él cuando nos sentimos cargados y cansados, seguros que Dios obrará en nuestra vida. Él tiene cuidado de nosotros y muestra su gloria al mundo a través de su obra poderosa en nuestras vidas. Introducción. Eliseo era el aprendiz de Elías, y cuando llegó el momento en el que Elías partiera a la presencia del Señor, Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías para poder servir a Dios. Dios fue fiel y contestó el pedido de Eliseo. Eliseo fue un profeta de Dios, fue un instrumento poderoso en las manos de Dios para mostrar a Israel y a las naciones que la rodeaban el poder de Dios. Desarrollo. En la historia de hoy vemos que Dios obró en la vida de Naamán, un hombre fuerte y poderoso que tenía una grave enfermedad. Pero para Dios nada es imposible. Utilizó al profeta Eliseo para curarlo. Eliseo dijo a Naamán que para ser sanado debía lavarse 7 veces en el río Jordán, cosa que a Naamán no le pareció. Sin embargo, sus siervos lo animaron y lo convencieron para seguir las instrucciones del profeta. Aunque parecía ilógico y simple, era la forma en la que Dios sanaría a Naamán. Naamán obedeció y vio el poder de Dios en su vida. Él fue sanado y reconoció quién era Dios. Naamán era el general del ejército del rey de Siria, un hombre de alta posición social, muy destacado. Era considerado por el rey debido a sus victorias militares, pero padecía de una enfermedad, razón por la cual una sierva de Israel le aconsejó ir a buscar al profeta Eliseo. Probablemente Naamán esperaba una atención personal para su necesidad. Sin embargo, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. En lugar de ello, envió sus instrucciones para la curación mediante un mensajero. Naamán se enfureció porque esperaba una ceremonia personal de sanidad de parte del profeta. Aunque Naamán pensaba que los ríos en su pueblo eran superiores que el río Jordán, lo que estaba en cuestión era la obediencia a la palabra de Dios. Los siervos le recordaron que él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, por difícil que fuera, para ser sanado. Por ello, podría estar dispuesto a hacer algo tan fácil como lavarse en el río Jordán. Tras su curación, Naamán regresó del río Jordán a casa de Eliseo para confesar su nueva fe. Naamán confesó que había un solo Dios, el Dios de Israel. Con estas palabras, Naamán dejó avergonzados a los israelitas que seguían creyendo blasfemamente que tanto Jehová como Baal eran igualmente dioses. Eliseo, para mostrar que no era movido por motivos económicos como los sacerdotes y profetas paganos, rechazó la oferta y los regalos de Naamán. Eliseo, aunque en otras ocasiones aceptaba dones, lo rehusó en esta ocasión para que los sirios comprendieran que el honor es solo para Dios. Giezi, siervo de Eliseo, mintió a Naamán para beneficio personal. Sin embargo, Eliseo sabía lo que había hecho. Eliseo conocía lo que había pasado entre Giezi y Naamán. Su codicia había manchado la integridad del oficio profético de Eliseo.
Esto no lo deja en mejor posición que los falsos profetas de Israel, los que profetizaban por beneficio material. Las acciones de Giezi mostraban una falta de fe en la capacidad del Señor para proveer, y por su mentira el castigo cayó sobre él al sufrir la enfermedad de Naamán. Conclusión. Dios es fiel y justo. En la historia de hoy podemos ver la misericordia de Dios con un hombre incrédulo que no merecía el favor de Dios, mas el amor de Dios lo sanó. Esto llevó a Naamán a reconocer quién era Dios. Como hijos de Dios, debemos aprender a vivir tranquilos y confiados en quién es Él, en su amor y su poder, seguros que Él va a contestar nuestra oración y que veremos su poder en nuestra vida. Vivamos sin motivaciones ocultas, con el único propósito de glorificar a Dios, descansando en su obra en cada uno de nosotros. Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué le dijo Eliseo a Naamán que debía hacer para ser sanado? ¿Debía ofrendar para los sacerdotes? ¿Debía lavarse 7 veces en el río Jordán? ¿Debía hacer un sacrificio para Jehová? Naamán obedeció y vio el poder de Dios en su vida. Él fue sanado. ¿Esto es verdadero o falso? Una vez que fue sanado, ¿qué hizo Naamán? Naamán confesó que había un solo Dios, el Dios de Israel. Pensó que tanto Jehová como Baal eran igualmente dioses. Giezi, siervo de Eliseo, mintió a Naamán para beneficio personal. En castigo, cayó sobre él la enfermedad de Naamán. ¿Esto es verdadero o falso? Oración. Señor mi Dios, gracias porque eres bueno y fiel. Gracias, Señor, porque tú no me dejas a pesar de lo que soy. Perdóname, Señor, por caer en pecado, por hacer lo malo delante de ti. Señor, lléname de ti, dame sabiduría para caminar conforme a tu palabra. Señor, no permitas que mi corazón se desenfoque o que mi vida se corrompa por las cosas de este mundo. Sosténme, dame fortaleza para vivir agradablemente a ti y permíteme glorificarte con todo lo que hago. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.